sin gasto de energía. Ahorita vamos a ver el transporte activo. Vimos ósmosis, que es un tipo de difusión, es el paso del agua a través de una membrana semipermeable. También lo explicamos en la clase pasada. Bueno, ahorita vamos a ver lo que es el transporte activo. A ver, ¿dónde está el transporte activo? Ya lo vi, aquí lo tenemos. Miren, vamos a compartir. El transporte activo tiene una característica, que hay gasto de energía. Siempre que una molécula, ion o sustancia quiera atravesar la bicapa lipídica, tendrá que hacerlo con gasto de energía. Y esa es la diferencia. Nosotros podemos ver que cuando una membrana trabaja contra un gradiente de concentración, necesita gastar energía, o cuando un gradiente eléctrico se tiene que gastar energía para recuperar las concentraciones previas a ambos lados de la membrana, o si se trabaja durante un gradiente de presión. Si yo tengo una membrana y de repente dejé pasar por un canal sodio, es un ejemplo, ahorita lo vamos a ir armando, sodio, pero sabemos que el sodio está más concentrado acá en el líquido extracelular. Bueno, tendremos que trabajar contra el gradiente de concentración y restaurar la concentración del sodio en el exterior. También puede haber una diferencia de gradiente eléctrico y también tendremos que trabajar contra ese gradiente, ahí gastamos energía. O de presión, ¿verdad? Contra una presión ejercida sobre una membrana y también gastaremos energía. Hay muchas sustancias, moléculas o iones que se transportan por este tipo de mecanismo. Y estas, por poner unos ejemplos, son el sodio y el potasio, el calcio, el hierro, hidrógeno, cloruro, yoduro, uratos, muchos azúcares diferentes, diversos y aminoácidos. Todos ellos también necesitan un mecanismo de transporte activo, con gasto de energía. Este transporte activo también a su vez se divide en transporte activo primario y transporte activo secundario. Vamos a empezar a ver ahorita, hijos, el transporte activo primario y luego veremos subsecuentemente el transporte activo secundario. Esto lo dejamos para después, al final, y retomamos esta diapositiva. Fíjense bien, el transporte activo primario, que es con gasto de energía, pues sí, estas sustancias, iones o moléculas van a transportarse por este tipo de mecanismo. Sodio, potasio, calcio, hidrógeno, cloruro y algunos otros iones. Nosotros pondremos ejemplos de estos para poder cumplir con el objetivo de que se entienda lo que es el transporte activo primario. Y por mucho, muchachos, el transporte activo primario con gasto de energía más estudiado, el mecanismo más estudiado del transporte activo primario es la bomba sodio-potasio. Nosotros, en esa membrana que teníamos nuestra bicapa lipídica, ahí está nuestra bicapa lipídica, acá vamos a hacer un poquito más de bicapa lipídica, que teníamos canales abiertos, que teníamos a lo mejor, aquí sigue la bicapa lipídica, que teníamos canales con compuerta, que a lo mejor hay otro canal que abrían al interior, que teníamos que estos activados por voltaje, estos dos que acabo de ver, activados por voltaje, y no teníamos que otro tipo de canales, que aquí va a estar difícil que lo represente, pero voy a tratar de hacerlo así, donde aquí se activa por activación química, ¿verdad? Un ligando, activación química. Y luego teníamos lo que era la proteína transportadora o facilitadora, que cambia la configuración interna y permitía pasar la proteína. Y claro que aquí pues están las acuapurinas y ahora estamos viendo la bomba sodio y potasio, que aquí la vamos a colocar enseguida. La voy a representar así, ahorita les explico por qué, lo regresamos a esta diapositiva, pero esta es mi bomba sodio, potasio, con gasto de energía. Ok, es la más estudiada, es el proceso de transporte que bombea iones sodio hacia afuera. Este es líquido extracelular
y esto es líquido intracelular. Entonces bombea sodio hacia afuera a través de la membrana celular de todas las células, sin excepción, y al mismo tiempo bombea potasio hacia el interior. Entonces aquí esta bomba me saca sodio del interior de la célula y me mete potasio a la célula. ¿Sí? Esta bomba es responsable de mantener las diferencias de concentración de sodio y potasio a través de la membrana. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros decíamos que el sodio está más concentrado en el líquido extracelular y que el potasio está más concentrado en el líquido intracelular. Bueno, esta diferencia se la debemos a esta bomba sodio-potasio. Vamos a ver. Y esta diferencia, como los dos iones tienen carga, el interior de la célula está cargado negativo, esta diferencia establece un voltaje eléctrico negativo siempre en el interior de la célula. Yo mencionaba que todas las células, sin excepción, adentro, en su interior, tienen un voltaje negativo, y ponía un ejemplo que de menos 90 milivolts. ¿Ok? Bueno, esta salida de sodio y esta entrada de potasio me genera un déficit de iones positivos en el interior, lo que hace que el interior siempre esté negativo. Entonces, establece un voltaje eléctrico negativo en el interior de la célula. Una de las funciones más importantes, aunado a todo esto, es que la bomba sodio-potasio controla el volumen interior de todas las células. La clase pasada hablamos de ósmosis, hablamos de osmolaridad, hablamos de presión osmótica. Y esta célula no tiene la bomba sodio y potasio funcionando, las células se volverían turgentes, se hincharían, explotarían. Esta bomba tiene que estar trabajando. Ahorita vamos a entender todo un poquito mejor. Denme un segundo para tomar un poquito de agua. Bueno, ok. Fíjense bien. Aquí primero tengo que conocer mi bomba sodio-potasio, pues para poder estar hablando de las características que acabo de mencionar previamente. Entonces aquí tengo en esta diapositiva una bicapa lipídica y tengo una bomba sodio-potasio. Nos dice que hay una subunidad pequeña y una subunidad grande, que está conformada por estas dos subunidades proteicas, que permiten el paso de sodio y de potasio. La subunidad chiquita, 55,000 de peso, y la subunidad grande, aproximadamente 100,000. Pero aquí la que importa es la grande, que tiene tres características. La primera de ellas es que dice que tiene 3 puntos receptores para la unión de iones sodio en la porción de la proteína que protruye hacia el interior de la célula. Aquí lo tenemos, 3 puntos de unión para el sodio o receptores. 2, tiene 2 puntos receptores o de unión para el potasio, pero ahora en el exterior. Y aparte, fíjense bien, la porción interior de esta proteína, la subunidad grande, cerca de los puntos de unión de los 3 receptores para sodio, tiene actividad ATPasa. ¿Qué quiere decir? Que incide el ATP en ADP y fósforo inorgánico, lo que genera la energía suficiente. ¿Para qué? Bueno, ahora vamos a hablar de los puntos receptores. Si yo tengo mi bicapa lipídica y tengo aquí mi bomba sodio-potasio ATPasa, lo que va a hacer es que del interior va a sacar 3 iones sodio y del exterior va a meter 2 iones potasio para tratar de equilibrar y regresar a lo que decíamos al principio, el sodio más concentrado en el exterior, ¿sí? Más concentrado en el exterior, y el potasio que se recupere también y esté más concentrado en el interior, como es lo normal. Entonces, para llevar a cabo este movimiento, se necesita una bomba, se necesita gastar energía y incidir el ATP en ADP y fósforo inorgánico. Por eso, cerca de esta porción, donde se unen los 3 iones de sodio, tenemos una bomba ATPasa, con actividad ATPasa. ¿Ok? Que es la que incide el ATP en ADP y fósforo inorgánico y genera la suficiente energía
para que salgan 3 iones de sodio y entren 2 de potasio. Ahí tenemos nuestra bomba sodio-potasio. Entonces, por eso decía en la diapositiva previa que el proceso de transporte de la bomba de iones es hacia afuera y el transporte de los iones potasio es hacia adentro. Bueno, entonces, ¿cuántos de sodio hacia afuera? 3. Del líquido intracelular al extracelular. ¿Y cuántos de potasio del exterior al interior? 2. Eso, muchachos, decíamos que mi célula siempre está cargada negativamente. Después vemos quién contribuye a que esta carga sea negativa. Pero resulta, milivolts, resulta que si yo saco más positivos de los que meto, no importa que no sea el mismo, aquí sería, estamos hablando del sodio, acá del potasio, siempre vamos a tener balance negativo. Entonces mi polaridad de esa célula siempre va a ser negativa. ¿Ok? Entonces eso quiere decir que establece un voltaje eléctrico negativo en el interior de la célula. Ok. Ahora, por último dice que tiene una función, que es la más importante, que es el controlar el volumen de todas las células. Vamos a ver si es cierto. Fíjense bien. En algunas células, como las células del tejido nervioso, con que tienen actividad eléctrica, el 60-70% de todas las necesidades energéticas de la célula pueden estar dedicadas nada más al funcionamiento de la bomba sodio-potasio, la bomba de sodio-potasio, sacando 3 iones de sodio y metiendo 2 de potasio. ¿Por qué? Por este último punto, mantener el volumen interior de la neurona o de todas las células. ¿Por qué? Fíjense bien, esto lo vimos la clase pasada. Una de las funciones más importantes de la bomba de sodio y potasio, ATPasa, porque tiene actividad ATPasa, es controlar el volumen de todas las células. Vean aquí una célula normal, una célula hipertónica, conceptos que vimos la clase pasada, y vemos una célula hipotónica. ¿Ok? Bueno, en el interior de la célula hay grandes cantidades de proteínas. Ahí estamos viendo los que están confiriendo el carácter negativo al interior de la célula y que no pueden escapar de la célula y están cargadas negativamente. Y de otras moléculas orgánicas que no pueden escapar de la célula, la mayor parte de estas tienen carga negativa y por tanto atraen ¿qué? Las cargas positivas, ¿verdad? Y por tanto atraen cargas positivas, ya sean de potasio y de sodio, u otro ion positivo que tenga su proteína transportadora en la membrana. Esto provoca ósmosis de agua. ¿Por qué? Porque pasan por sus canales los iones de sodio, generan un aumento de estos iones en el interior y esto provoca ósmosis porque osmóticamente el ion, ya sea potasio, sea sodio, jala agua. Entonces la célula tiende a verse turgente, hinchada, y si estos iones no regresan al exterior, la célula llegará un momento en que va a explotar y pues va a producirse lisis. Entonces, ¿qué pasa? Yo en esa bomba, bueno, pues saco 3 sodios, meto 2 potasios, pero es suficiente como para que yo esté haciendo que el líquido salga. Llega un momento que lo que sale es igual a lo que entra y no hay ni una ganancia neta en los dos extremos. Y la célula queda normal. Entonces, esta bomba sodio-potasio tiene esa importancia de controlar el volumen interno de la célula. Entonces, esto provoca ósmosis de agua hacia el interior de la célula, salvo que este proceso se detenga, la célula se va a hinchar indefinidamente hasta explotar. Entonces, la bomba tiene que estar trabajando constantemente para sacar agua. Vean aquí, si una célula comienza a hincharse, por cualquier motivo, esto automáticamente va a activar la bomba de sodio-potasio y va a empezar a sacar más sodio, igual, 3 y 2 hacia adentro. 3 de sodio y 2 para adentro. Pero va a estar trabajando más rápido, moviendo aún más iones hacia el exterior y con ellos llevándose el agua. Por tanto, la bomba sodio-potasio realiza la función continua de vigilancia para mantener el volumen celular normal. ¿Dudas hasta ahí?
Ok. Seguimos hablando de la bomba sodio-potasio ATPasa. El hecho de que la bomba sodio-potasio desplace 3 iones de sodio hacia el exterior por cada 2 iones de potasio hacia el interior, que estás al interior, significa que estás una carga positiva neta resultante desde el interior hacia afuera más que hacia adentro. ¿Sí? Eso lo vuelve que tenga su naturaleza electrógena. ¿verdad? Esto genera positividad en el exterior de la célula y aunque deja un déficit de iones positivos en el interior, es decir, pues los iones de potasio que están entrando, produce negatividad en el interior por esos iones indifusibles que no pueden atravesar la membrana y que siempre van a ser mayores que los positivos que quedan en el interior. Por tanto, se dice que la bomba sodio-potasio es electrógena, porque genera un potencial eléctrico a través de la membrana. Este potencial eléctrico es un requisito básico de todas las fibras nerviosas y musculares para transmitir una señal nerviosa. O sea, un impulso nervioso es un potencial eléctrico, ¿sí? Y la respuesta de este músculo es un potencial eléctrico. Entonces, todos los impulsos nerviosos se llevan a cabo por esta diferencia potencial a través de la membrana. ¿Ok? No nomás como transporte activo primario, tenemos la bomba sodio-potasio, tenemos más bombas que de hecho aquí mencionamos más, calcio, hidrógeno, cloruro y otros iones. Nosotros ejemplificamos siempre con la bomba sodio-potasio porque es la clásica, la más estudiada y es la con la que vamos a estar trabajando por el resto del semestre. Pero, por ejemplo, tenemos transporte activo también de iones de calcio. La célula también introduce iones de calcio. Los iones de calcio, decíamos, perdón, que están más concentrados en el líquido extracelular y muy poco en el líquido intracelular o en el citosol, ¿verdad? Prácticamente esto es en todas las células. La concentración es aproximadamente 10,000 veces mayor afuera que adentro. Entonces, ¿qué pasa? Esto se consigue principalmente mediante 2 bombas de calcio que funcionan mediante transporte activo primario. Fíjense bien, una está en la membrana celular y bombea calcio hacia el exterior de la célula. Entró, hay que sacar. Y la otra bomba de iones calcio, fíjense bien, ¿dónde almacenamos calcio? ¿En qué organelos almacenamos calcio? ¿Alguien que me diga? ¿Alguien? ¿Qué organelo almacena calcio o qué almacenos tienen calcio? En su interior. ¿No? Creo que era en el retículo endoplásmico liso, ¿no? Y también creo que también en la mitocondria. Así es. Nosotros vamos a ver el retículo endoplasmico liso porque es fundamental para la contracción muscular. Entonces, fíjate bien, y fíjense todos bien, hijos, aquí, como dice, la otra bomba de iones calcio, aquí está mal escrita, hacia uno o más de los organelos vesiculares intracelulares, membranosos sería, como el retículo sarcoplásmico, en las células musculares y la mitocondria en todas las células. Yo tengo en la membrana celular una bomba de calcio que me va a sacar calcio con gasto de energía y en la mitocondria y en la el retículo endoplásmico rugoso voy a tener calcio que tengo que tener ahí almacenado. Tal vez no se entienda, pero bueno, vamos a tratar de explicarlo poquito para que se entienda. Mire, cuando yo tengo una membrana celular, yo aquí tengo, lo dibujé mal, denme un segundo. Déjenme ver si lo hacemos aquí. Aquí yo tengo una, fíjense bien,
una membrana celular de una célula muscular más o menos tiene esta distribución. Lo vamos a ver más adelante. Aquí en medio de estas dos estructuras que vamos a ver más adelante está mi retículo plásmico liso, que en la célula muscular se llama retículo sarcoplásmico. Este retículo sarcoplásmico tiene mucho calcio, necesario para la contracción muscular. Acá abajo en el citoplasma, aquí hay unas estructuras que ahorita obvio no vamos a explicar, pero que tienen más o menos esta disposición, más o menos, y que sirven para la contracción muscular. Cuando estas estructuras se acortan, o sea, este espacio que queda aquí en medio se hace chiquito, empieza a haber menos luz entre estos dos extremos, y estoy llevando a cabo una contracción. Bueno, para que se lleve a cabo esta contracción, de aquí se tiene que liberar calcio. Este calcio tiene una función ahí que vamos a explicar más adelante y se lleva a cabo la contracción. Pero el calcio está muy abundante en el líquido extracelular. Aquí adentro, ¿no? Entonces, cuando este calcio lleva su función aquí, no se puede quedar aquí en el citoplasma. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que, con gasto de energía, retornar otra vez adentro el retículo endoplásmico liso o retículo sarcoplásmico. Y tal vez, si esto no fuera necesario, por medio de otros canales, sacarlo. Pero el calcio no puede estar adentro de las células. Su mayor concentración es afuera. Y es un ejemplo de una bomba con gasto de energía, pero donde estamos ejemplificando que es una bomba para calcio. Entonces, aquí tenemos dos bombas de calcio, una en la membrana celular y otra en la membrana de los organelos, mitocondria o retículo sarcoplásmico. Y aquí está otro ejemplo. Pero también tenemos bombas con gasto de energía de transporte activo primario para los iones hidrógeno. En dos localizaciones del cuerpo, el transporte activo primario con gasto de energía es importante para este tipo de iones. Uno, están en las glándulas gástricas del estómago, forma el ácido clorhídrico, y en la porción de los túbulos distales y en los conductos colectores corticales de los riñones, ¿verdad? Cuando también se está eliminando exceso de estos iones. En las células gástricas, las células parietales, para secretar ácido clorhídrico, lo necesita. Y en los túbulos renales, hay unas células ahí, los túbulos renales en el riñón. Bueno, estas son las estructuras, conductos colectores, no sé si hayan llevado anatomía, pero fíjense en el riñón. En este caso se secretan grandes cantidades de iones hidrógeno desde la sangre hacia la orina. ¿Cuál es el objetivo, hijos? Eliminar este hidrógeno en la orina, el exceso de iones hidrógeno. Y también el transporte activo con gasto de energía. ¿Ok? Ahí está otro ejemplo y dos lugares donde tenemos este tipo de transporte primario para los iones hidrógeno. ¿Ok? Ahora vamos a hablar del transporte activo secundario. Ya vimos unos ejemplos del transporte activo primario. El que nos importa es el de la bomba sodio-potasio. Qué bien fijo el concepto. Y ahora vamos a hablar del transporte activo secundario, porque se divide el transporte activo en primario y secundario, ambos con gastos de energía. Y vean cómo este transporte activo secundario se divide a su vez en dos. De hecho, ahí empieza ya a hablar de uno, pero vamos a recordar los dos. Transporte, mira, el contratransporte, cotransporte y contratransporte. No sé cuál de los dos está primero, pero estos dos son contratransporte, el de abajo cotransporte. Fíjense bien. Vean aquí. Aquí es un cotransporte, no es un contratransporte. Contratransporte sería un ion para adentro y uno para afuera. Aquí los dos van para adentro. Entonces, ¿quién utiliza este tipo de transporte activo secundario con gasto de energía? La glucosa también y muchos aminoácidos. Se transportan al interior de la célula, ¿sí? Gracias a este tipo de transporte. ¿Ok?
Fíjense bien, la glucosa y muchos aminoácidos se transportan hacia el interior de la mayor parte de las células contra gradientes de concentración que forzan la entrada. ¿Ok? El contratransporte con sodio es cotransporte, no contratransporte, leí mal. Miren aquí está la glucosa y aquí está el sodio. Siempre aquí nos va a ayudar el sodio. En este caso, ay Dios, ya empecé. El cotransporte con sodio de algún aminoácido o la glucosa se produce de la misma manera en ambos, glucosa y aminoácidos, excepto dice que porque utilizan un grupo diferente de proteínas transportadoras. En el exterior de esta célula, esta celular, distinta celular, hay dos puntos de unión en la proteína transportadora. Un punto de unión específico para el sodio y un punto de unión específico para la glucosa o el aminoácido. Para que esta glucosa sea transportada al interior de la célula por medio de cotransporte, precisa siempre de que también el sodio se pegue a su punto de unión. Si esto no se da, no va a haber cotransporte. Cuando la glucosa se pega a su punto de unión o el aminoácido y el sodio hace lo mismo, la proteína transportadora con gasto de energía permite la entrada del sodio y de la glucosa o el aminoácido. Esto se llama cotransporte. ¿Ok? Ahora, este es cotransporte. Cuando yo hablo de transporte activo secundario, también digo que hay un contratransporte. Vean aquí. El contratransporte con sodio, de iones calcio, hidrógeno. Bueno, yo decía aquí que había un transporte primario de iones calcio. Bueno, hay canales para los iones calcios que permiten que salga, pero también otra manera en que pueden salir es así. Fíjense bien. Otra vez tengo mi bicapa lipídica, mi proteína, tengo mis puntos de unión, pero fíjense bien que un punto de unión está en el exterior y otro punto de unión está en el interior. El contratransporte sodio-calcio o sodio-hidrógeno se produce a través de toda o casi todas las membranas celulares. De modo que los iones sodio se tienen que pegar a su punto de unión para que al mismo tiempo que él está entrando, el punto de unión que está en el interior, ya sea para calcio o para hidrógeno, permita la salida de calcio e hidrógeno. ¿Ok? Siempre los dos unidos, obvio, a la misma proteína transportadora, pero cada quien con su punto de unión. El sodio en el exterior y calcio e hidrógeno en el interior. Este mecanismo también se utiliza mucho ¿dónde? En los riñones. ¿Ok? Perfecto. ¿Dudas hasta ahí, hijos? No, maestro, todo bien. Ok. Fíjense bien. Bueno, no, es que no lo quería. Bueno. Aquí nos presenta la luz del intestino, aquí el borde en cepillo de las células intestinales, y estamos viendo cómo los nutrientes se empiezan a absorber en el borde de la célula, en los espacios intercelulares. Vean cómo hay ósmosis de agua en ambos sentidos, pasan los espacios, entra la célula, el que entra a la célula sale por el otro extremo, entre los espacios también hay intercambio de todo lo absorbido aquí, y llega aquí a la membrana basal que detiene estas células, y luego pasa abajo de lo que viene siendo esta capa de células, que viene siendo ¿qué? La mucosa, y acá abajo ya tenemos tejido conectivo, era lo que dibujábamos, ¿verdad? No sé si sí, aquí era con ustedes, aquí tengo un epitelio, y tengo mi membrana basal, tengo mi muscular de la mucosa, esto es mucosa, y acá abajo tenía lo que viene siendo su mucosa. Y aquí tenemos que tejido conectivo, tenemos vasos, tenemos nervios, tenemos músculo. Bueno, todo esto pasa acá y entra un vaso y de ahí se va la circulación, ¿verdad? Entonces vean cómo ya sea el transporte por difusión pasiva
o difusión facilitada es necesario para producir este tipo de procesos, ¿verdad? Ok. Dicho esto, ahora sí, vamos a ver el siguiente tema. Y se llama potencial de membrana en reposo. Ya vamos a estar hablando ahora sí de ese valor negativo que tiene la célula en su interior. Potencial de membrana en reposo. ¿Qué quiere decir? Que esa célula no ha sido excitada. ¿Qué quiere decir? Que esa célula no ha sido estimulada. Eso quiere decir. Ahí pues la diapositiva nos presenta canales, esos canales que vamos a estar viendo y viendo y viendo y viendo. Ok, aquí podemos ver, hijos, diferentes tipos de potenciales de acción, o bueno, aquí estamos viendo un potencial de acción, ¿verdad? Ay Dios, es que no está en modo presentación, una disculpa. Aquí estamos viendo la célula, una neurona, hoy es una neurona motora, tiene su vaina de mielina y está haciendo sinapsis en una célula muscular. Aquí lo que estamos viendo es que viaja un potencial de acción, cambia el potencial de membrana en reposo de la célula en el interior, se genera un impulso nervioso, llega a la orden, a la célula muscular, la célula muscular también tiene un potencial de membrana en reposo y generalmente cuando pasa esto, cambia su potencial de membrana en reposo, hay un potencial de acción y la célula muscular se contrae. No nomás estas células tienen potenciales de membrana en reposo. Las células de las glándulas, los macrófagos, células ciliadas, todas las células manejan un potencial de membrana en reposo. Nosotros vamos a estudiar también la más estudiada, que es la de la célula nerviosa y la célula muscular. Aquí vamos a ver algunos temas que sería medición, potencial electroquímico, polarización normal, despolarización. Todos estos temas los tenemos que ver en esta unidad. Repolarización, ecuación de Merck, potencial de membrana de equilibrio, permeabilidad a varios iones, ecuación de Goldman-Hodgkin y Cass, promedio ponderado, potencial de equilibrio para un ion, lo que es estable e equilibrio, origen del potencial de membrana en reposo, canales de fuga potasio, se fijan, ya estamos viendo otra vez canales de potasio y bomba sodio-potasio terciario. ¿Ok? Nuestro tema es potencial de membrana en reposo. ¿Qué pasa? Voy a irme en orden. Medición. Medición. Yo hablo de medición y digo medición. No me dio. Medición. Estamos viendo el potencial de membrana en reposo. Si yo visualizo mi membrana celular, la voy a dibujar así, yo digo que tengo una bicapa lipídica. ¿Tá? Si yo uso este término estrictamente, yo diría que yo estoy midiendo el potencial de membrana aquí, porque esa es la membrana. Pongo aquí, y puedo poner otro electromedidor acá. Este lo pongo neutro, no lo pongo a cargar, pongo 0 y veo lo que está pasando en el interior de la membrana. Y ese sería potencial de membrana. Pero realmente nosotros no medimos el potencial que está en la membrana. Nosotros lo que medimos es el potencial a través de la membrana, o sea, el potencial que está dentro de la célula con respecto a un electrodo que está afuera con referencia 0 o sin carga. Aquí está el aparato midiendo, aquí está negativo, acá está positivo, y yo veo cómo se mueve la aguja. Entonces, mi referencia es este, mi medidor es este. Entonces, realmente debería ser potencial de membrana, potencial a través de la membrana.
no aquí, porque sería la membrana. Nosotros medimos el interior de la célula. Para empezar, hay que dejar claro ese concepto, ¿verdad? Y esta medición se lleva a cabo así. Yo pongo mi electrodo en el interior de la membrana, este es el medidor, y el de afuera es el de referencia. El de referencia no tiene ni carga positiva ni carga negativa, está cero, no tiene carga, simplemente referencia con respecto al interior. Si yo tuviera mi bicapa lipídica y quisiera saber cómo está el exterior con respecto al interior, este sería mi de referencia, el interior, y el de afuera estaría midiendo el potencial acá afuera. Y aquí estaría yo midiendo ese potencial, ¿verdad? Negativo, positivo. Entonces, pero eso no sucede, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos es esto. Medimos el interior con respecto al exterior. Entonces es potencial a través de la membrana el concepto que deberíamos de manejar realmente. Una vez dicho esto, hijos, estamos viendo cómo se mide este potencial. Vamos a ver qué punto sigue, lo vamos a ir siguiendo. ¿Ok? Sigue potencial electroquímico. Ok. No tanto empezar a batallar. ¿Dónde pido una hoja más? ¿Aquí? Sí. Ok, fíjense bien. Potencial electroquímico. Fíjense bien. Yo a veces tendré alguna sustancia, molécula o ion, que quiera atravesar la bicapa lipídica y moverse a lo mejor del punto A al punto B y tener aquí concentrado 50, no sé, ¿qué les gusta? Las de glucosa, y acá tengo 25. Por concentración química, habrá un potencial que haga que la glucosa difunda del lado A al lado B, ¿ya? Está más concentrado en el lado A que en el lado B. Potencial electroquímico es la capacidad de transferir, en este caso, moléculas de glucosa del lado A al lado B porque su concentración es mayor en A. Y a veces tendremos sustancias que tengan carga, como el sodio, y que también tienen el potencial de atravesar la membrana, pero obedeciendo a un gradiente químico. Y se moverán 50 iones de sodio del lado A al lado B, porque está más concentrado el lado A que en el lado B. Entonces, a veces las sustancias que tenemos en el cuerpo obedecen a un gradiente eléctrico y otras veces a un gradiente químico y muchas veces a los dos, a un gradiente electroquímico. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de estar viendo cómo difunden las sustancias a través de la membrana. Ahora, las células tienen una polaridad normal, ¿ok? Fíjense bien. Yo aquí pongo mi célula, ya no voy a poner la doble capa. Yo siempre, todas las células van a tener siempre en el interior una carga negativa, todas sin excepción. Vamos a suponer que esta célula tenga una carga de menos 90 milivoltios. Esta carga en su interior, yo estoy midiendo, este es el medidor, este es el de referencia, estoy midiendo, y el resultado es menos 90 milivolts en el interior. Ese es mi potencial de membrana en reposo. Entonces, cuando yo digo que esa célula tiene menos 90 milivolts de potencial de membrana en reposo, estoy diciendo que es su polaridad. ¿Concepto? Ah, no, aquí está, polaridad normal. ¿Ok? Pero tenemos que saber qué es despolarización, qué es repolarización. ¿Ok? Fíjense bien. ¿Y qué es hiperpolarización? Esa es otra, que aquí no está anotada, es la que faltaba. Hiperpolarización. Yo voy a trazar aquí una línea
Y yo aquí voy a graficar menos 90 milivolts. ¿Ok? Cuando esta célula, aquí, esta célula tiene su polaridad normal. Cuando esta célula es excitada, esta célula, yo he explicado en clases pasadas, un gráfico donde está en menos 90 milivolts, está en reposo, tiene su polaridad normal, esta célula se excita y pasa esto, hasta el cero. Tiende a hacerse menos negativa, entonces se va a desplazar a la derecha, hacia acá. Vamos a suponer que se desplace a más 50 milivolts. O sea, superó el cero. En ese momento estoy diciendo que mi célula está despolarizada. ¿Sí? Está despolarizada. Pero esa célula tiende a recuperar su polaridad. ¿Sí? Otra vez menos 90 milivolts. Entonces, cuando tiende a recuperar su polaridad, estamos diciendo que esa célula se está, ¿qué? Repolarizando. ¿Sí? Pero también hay veces que la célula se hiperpolariza. ¿Qué quiere decir? Que se va hacia acá y se vuelve más negativa de lo normal. Que si yo lo grafico aquí, haría esto. Y no tendría tendencia a recuperar su polaridad. Entonces también esto está hiperpolarizada y también va a tener tendencia a repolarizarse otra vez y recuperar su polaridad normal. ¿Me explico? Y aquí tenemos el concepto de despolarización, repolarización, polarización normal e hiperpolarización. ¿Vamos bien? Sí, profe. Entonces, la polaridad normal es la carga eléctrica en reposo de la célula, la carga normal. Así es, hijo. Ok. Entonces, la despolarización, ¿cómo que sería? Sería como cuando la célula está en carga cero, que no tiene polaridad. La despolarización, hijo, estás aquí en su polaridad normal, en los 90 milivolts, que es lo que manejamos como ejemplo. Esta es la polaridad normal. Cuando esa célula es estimulada, es excitada, se tiene que despolarizar y su potencial de membrana en reposo cambia y se vuelve, no sé, más 50 milivolts. En ese momento se está despolarizando. Pero esa célula tiene que volver a su estado basal. Entonces, se tiene que repolarizar. Pero hay veces que no nomás se repolariza, se hiperpolariza. Se hace de más negativa. Se va hasta menos 120 milivolts. Pero tampoco se va a quedar así la célula. La célula, entonces otra vez, pero ahora de acá hacia acá tiende a ¿qué? A repolarizar. Pero siempre busca estar con su polaridad normal. Cuando nosotros decimos que hay un potencial de acción, el concepto sería un cambio súbito del potencial de membrana en reposo. Ese es un potencial de acción. Las células nerviosas, si tú tocas algo que te desagrada, hijo, inmediatamente mueves la mano. Bueno, esa célula nerviosa que transmitió la señal acá, y luego el músculo, quien es el órgano efector, se movió y retiró la articulación donde estaba la sensación que no te gustaba, el potencial de acción que tenía, el potencial de membrana en reposo que tenía esta neurona, tuvo que sufrir un cambio súbito, despolarizarse para que el impulso nervioso viaje. Y adentro de la célula pasa lo mismo para que esta célula se contraiga. Eso es un potencial de acción. Ambas previamente estaban con un potencial de membrana en reposo. Tuvo que haber un potencial de acción para que hubiera respuesta al estímulo. Por eso el potencial de acción es un ejemplo de retroalimentación positivo. No vas a cortar ese estímulo si es un mecanismo de defensa, como en el ejemplo que estamos poniendo. ¿Me explico? Sí, profe. Entonces, la despolarización es el cambio de la polaridad normal a una
carga eléctrica positiva dentro de la célula. Así es. Y si es más negativo, es hiperpolarización. Ok, sí. ¿Ve? La repolarización es el regreso, ya sea de positivo o de negativo, a su carga normal. Perfecto. 90. Perfecto. Gracias. Pero fíjense, aquí hay un concepto. Ecuación de Néel. Ya vimos esto, hiperpolarización, que no lo habíamos visto. Vamos a ver ecuación de Néel. Esta persona hizo lo siguiente. Fíjense bien, qué tipo tan listo. Hizo lo siguiente. Vamos a hacer un experimento donde yo controlo como la persona o el sujeto que estoy haciendo el experimento y yo decido lo que entra y no entra a la célula. Yo lo decido. Estoy haciendo mi modelo experimental, yo controlo los factores que van a influir en las células y de repente yo pongo una célula, ahí está pintando muy grueso este marcador, pues no le quiero ni mover porque pierdo tiempo. Y las condiciones que yo pongo experimentales, esta membrana nada más es permeable al potasio, nada más, puro potasio. Hijo, se me hace que, a ver si no hago muy feo ahí que se me amontone, pero a ver, voy a tratar. Y nomás soy permeable al potasio, es todo, ahí no pasa sodio, no pasa cloro, no pasa cal, nada. Y yo sé que el potasio está más concentrado adentro que afuera. Está más concentrado adentro que afuera. Ok, fíjense bien. Yo sé que por gradiente de concentración, gradiente químico, en esta membrana, donde yo controlo las condiciones, contesten, mijos, ¿cuál sería la característica? ¿Que entrara sodio o que saliera de la célula? Que saliera, ¿no? Potasio. Ok, por gradiente químico, se va a formar un pequeño vector que se va a dirigir hacia afuera. ¿Ok? Voy a dibujar acá abajo. Vamos a suponer, hijos, esto es un ejemplo, que yo tengo 1000 cargas positivas en el interior y tengo 1000 cargas negativas en el interior. Y en el exterior tengo 1000 cargas positivas y 1000 cargas negativas. Por gradiente químico se pierde una carga positiva. Entonces ya se descuadra el interior, ya en el interior tengo 999 cargas positivas más 1000 cargas negativas. Y en el exterior, ¿qué pasó? En el exterior tengo 1000 cargas positivas y tengo 1000 negativas. Estoy generando un pequeño polito ya negativo en el interior. Pero todavía el gradiente químico domina. ¿Y qué pasa, hijos? Sigo perdiendo más potasio. Y aunque el ejemplo se vea muy tonto, ahora ya tengo 998 cargas negativas en el interior, ¿sí? Más 1000, perdón, positivas, más 1000 negativas. Y en el exterior tengo ya 1002 cargas positivas, ¿sí? Y tengo 1000 negativas. Y el polo negativo en el interior se vuelve a ser mayor. Y este vector resultante va creciendo. Va a llegar un momento, hijos, va a llegar un momento en que en sentido contrario se va a empezar a formar a un vector eléctrico, no químico, que se opone en sentido contrario a la salida de potasio. Porque va a llegar un momento en que aquí va a tener mucho potasio, muchas cargas positivas, y otra, ahora por gradiente eléctrico, el potasio va a querer entrar. ¿Sí me explico hasta ahí? Sí, profe. Ok. Va a llegar un punto, muchachos, que el potasio que sale
es igual al que entra. Hay intercambio de potasio. Por gradiente químico sale, por gradiente eléctrico lo contrarresta y entra. Esta célula, en ese momento, hijos, logra un equilibrio. Se genera un potencial de membrana en equilibrio. En ese momento, aquí estoy generando yo un potencial de membrana en equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza eléctrica del potasio en sentido contrario es igual a la fuerza química que se presenta hacia afuera. Y eso me genera un potencial de membrana de equilibrio. ¿Qué quiere decir eso? Que lo mismo que sale de potasio es lo que entra. ¿Ok? Pero en el cuerpo nomás hay potasio. Vamos a seguir haciendo el ejemplo, pero ahora con sodio, y ustedes me van a ayudar. Aquí está el sodio, que está más concentrado afuera, y aquí está el sodio, que está menos concentrado adentro. Ahora ustedes díganme, ¿cómo se moverían esas fuerzas químicas y esas fuerzas eléctricas si la membrana nomás fuera permeable al sodio? Ayúdenme. ¿Qué pasaría ahí? La fuerza química, ¿hacia dónde se está moviendo? No lo puedo creer. Hacia afuera, porque ¿Dónde está más concentrado el sodio, hijo? Dime tú mismo, ¿dónde está más concentrado? ¿Afuera o adentro? Ah, ok. Afuera. ¿Dónde está? Ok. Por química, ¿hacia dónde crees que corre el sodio? ¿De adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro? De afuera hacia adentro. Ok. Entonces tú mismo, hijo, no te me desconectes. De afuera hacia adentro, porque está más concentrado. Se empieza a formar un vector de afuera hacia adentro que obedece a la química, o sea, la concentración del ion en el exterior, y empieza a moverse hacia adentro por química. Y como todavía está más concentrado afuera, crece el vector por química y entra más sodio. Y aquí se empieza a generar muchas cargas positivas ya en el interior. Pasa lo contrario a esto, ¿ah? Empiezo a generar más cargas positivas y se hace el interior positivo. ¿Qué pasa positivo con positivo, hijos? Se repelen. Se repelen. Entonces ahora tiene que haber un equilibrio eléctrico y por gradiente eléctrico se genera otro vector, pero en sentido contrario. Va a llegar un momento en que la fuerza química iguale a la fuerza eléctrica, pero más bien la fuerza eléctrica iguala a la fuerza química, pero en sentido contrario, y se genera otra vez un potencial de membrana de equilibrio para el sodio. Y vamos a suponer que yo aquí mido, porque estamos hablando del potencial de membrana, y aquí el potencial de membrana para el potasio, no sé, sea de menos 60 milivolts. Es un ejemplo. Y aquí vuelvo a medir el potencial que queda dentro del potasio y es más 50 milivolts. ¿Ok? Ahora vamos a hacer el ejemplo con el calcio. El calcio está más concentrado afuera que adentro. ¿Qué pasaría con el calcio, hijos? ¿Cómo tendría tendencia a moverse ese ion a través de la membrana? De afuera hacia adentro. ¿Qué gradiente, hija? ¿Qué fuerza? ¿Química o eléctrica? La química. La química. Y va a pasar que se van a llenar de cargas positivas. ¿Sí o no, hija? Y va a pasar lo mismo que el sodio, ¿va? Se va a repeler y se va a empezar a formar un vector en sentido contrario. Y en ese momento, igual que en el sodio, igual que en el potasio, el calcio que entra es igual al que sale. Pero está el flujo continuo, está intercambiándose constantemente, pero lo mismo que entra sale. Logra un potencial de membrana de equilibrio para el calcio.
Y si yo mido el potencial de membrana, a lo mejor aquí me da más 120 milivolts. Un ejemplo. Ok, ¿qué otro ion manejamos a través de la membrana? Está más concentrado afuera y adentro. Pero si se fijan, este tiene carga negativa. Y esto así está. Así es fisiológicamente. ¿Cómo pasaría ahí la fuerza química y la fuerza eléctrica? ¿Qué pasa ahí? ¿Quién más se anima? ¿Para dónde corre la fuerza química ahí? A ver, díganme. El cloro se movería por fuerza química hacia el interior de la membrana. Perfecto, hija, hacia el interior. Volviendo a lo más negativo, ¿ah? ¿Y qué pasa en el interior? Se forma ahora un polo negativo cada vez mayor conforme por gradiente químico sigue entrando más cloro. ¿Y qué pasa negativo con negativo? Se empieza a repeler y por gradiente eléctrico se empieza a formar un vector en sentido contrario hasta que la fuerza de este vector es igual a la del gradiente químico y se vuelve a formar otra vez un potencial de membrana equilibrio. El cloro que sale es igual al que entra y está en flujo constante. Todos los iones en estos ejemplos que hemos visto, que es un modelo experimental, donde, insisto, la membrana nomás es permeable para cada uno de los iones, logró su objetivo. Y aparte de lograr su objetivo, está en equilibrio, porque nomás es un ion. Y eso se llama ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst, si la queremos definir, permítanme un segundo, hijos. El potencial de equilibrio para un ion, o sea, la ecuación de Nernst, mide el potencial de equilibrio para un solo ion, como hicimos el ejercicio. Y significa cuánta fuerza eléctrica tengo que hacer yo en sentido contrario a la fuerza química. ¿Para qué? Para contrarrestarla. Y cuando logro contrarrestarla, el valor resultante en milivolts, o sea, el valor adentro de la membrana, es un potencial dinámico de equilibrio o potencial de membrana de equilibrio, ¿sí? Este potencial de membrana de equilibrio es solo para ese ion, porque yo puse las condiciones experimentales para ese ion. Ya esto se llama, hijos, ecuación de Nernst. Potencial de membrana de equilibrio o potencial dinámico de equilibrio y ecuación de Nernst. Ahí estamos viendo conceptos. ¿Se entiende? Ahora yo les pregunto a ustedes. ¿Ustedes creen que las células del cuerpo nomás permiten que un solo ion entre en ellas? No. No. ¿No? Claro que no. Entonces, esa situación, pues Nernst hizo una fórmula fantástica, es un modelo experimental, pero pues hasta cierto punto se le criticó porque lo que se buscaba explicar, pues cómo era el proceso, porque la célula es permeable a un sinfín de iones. Si yo pongo una célula y quiero medir su potencial de membrana, yo no puedo ser más menos 60 milivolts aquí para el potasio, ni puedo hacer aquí más 120 milivolts para el calcio, ni puedo ser más 50 milivolts en este extremo de la membrana para el sodio, ni puedo ser menos 120 milivolts acá para el cloro. No puedo. Acuérdense que aquí no hay una resistencia, aquí es agua. Lo que yo mida aquí va a medir de este lado y va a medir de este lado. Yo no puedo con esta ecuación explicar el potencial de membrana en reposo de una célula. Puedo explicar ahorita cómo se forma ese equilibrio dinámico, ese potencial de membrana dinámico para la célula en un modelo experimental, pero yo no puedo explicar de dónde saco este valor. Yo no puedo ser en cada cachito de la célula, no puedo medir el potencial de membrana
para cada ion, ¿verdad? No, es un potencial parejo en todo el interior de la célula. Entonces, ahí antes de hablar de la permeabilidad de varios iones, que ya hablamos poquito con esto que acabo de explicar, voy a hablar del promedio ponderal. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes ponen un negocio entre 3 personas y uno de ustedes pone el 80% del capital del negocio, a la hora de repartir ganancias, pues por lógica le va a tocar el 80% de ganancias, porque usted puso el 80%. Eso es ponderar. Estamos ponderando en el negocio cuánto nos toca. Bueno, ¿qué quiero decir con eso? Que cada uno de estos iones, de alguna manera, que ahorita vamos a ver, participan más que otros en el valor de ese potencial de membrana en reposo, del que sea la de la célula, porque no hay un valor fijo. Cada célula tiene un valor diferente. Si la célula tiene, por ejemplo, un valor de menos 90 milivolts en el interior, habrá un ion que participa más que el otro y por ende, muy probablemente el potencial de membrana en reposo se acerque más al valor de ese ion que al de los otros. Eso es ponderar. Entonces, todos los iones de alguna manera participan, no de alguna manera, participan en el valor de ese potencial de membrana en reposo. Pero para poder explicar y llegar otra vez a la pregunta inicial, ¿de dónde sale el potencial, el valor del potencial de membrana en reposo? Llegaron otros fisiólogos, hicieron una ecuación y es la ecuación de Goldman, Hodgkin y Kass. Ellos postulan otra ecuación donde se puede explicar cuál es o de dónde sale ese valor de ese potencial de membrana en reposo para esa célula. Entonces, aquí nosotros podemos ver que es la ecuación de Goldman, Hodgkin y Kass. Es una ecuación ponderada. Nos dice cuánto participa cada ion en el valor de ese potencial de membrana en reposo, donde se tiene en cuenta la participación de cada ion en base a cuánto, fíjense, es permeable la membrana a esos iones. Nosotros podemos decir que la permeabilidad en reposo de cualquier membrana es 90% permeable al potasio. 90% al potasio. Un 8% al sodio. Y menos de un 2% a otros, puse al revés, menos de un 2% a otros iones. Entonces, si yo tengo una célula que tiene un potencial de membrana en reposo de menos 90 milivolts, este potencial, si yo lo trazo así, hijos, fíjense bien, aquí lo voy a poner. Aquí está. Aquí está mi menos 90 milivolts de mi célula. Voy a poner un ejemplo ficticio. Vamos a suponer, estamos, déjenme borro, ya dice un cochinero aquí. Miren. Y me voy a ir a la hoja que estoy usando. 90% potasio, 8% sodio y menos de un 2% otros iones. ¿Ok? Hay una fórmula para sacar esto, ¿verdad? Pero bueno, yo aquí tengo, voy a usar estos valores, hijos, estos valores que vimos aquí. ¿Dónde está? En un segundo. Ay, ¿dónde dice? ¿Qué dice aquí el dibujo de...? Hacia aquí está abajo. Voy a usar estos valores, hijos. Estos valores que estamos aquí no le pusimos, le vamos a poner menos 120 milivolts, que fue el que nos faltó, y más 120 milivolts del calcio. Fíjense bien, usando estos valores ficticios. Yo mido el potencial, tengo mi célula, y yo mido aquí el potencial, adentro, el interior. Y resulta que vale menos 70 milivolts.
este es el valor del potencial de membrana en reposo. Aquí lo voy a graficar, menos 70 milivolts. Pero si yo grafico aquí el potencial de membrana, como es el caso del ejemplo de ecuación de NER, que nos da menos 60, pues el ion, si estuviera solo él pasando a través de la membrana, estaría en equilibrio y tendría un potencial de menos 60 milivolts. Y si fuera el sodio, este es potasio, si fuera el sodio, bueno, nos daría más 50 milivolts. Si fuera el calcio, nos daría más 120 milivolts. Si fuera el ion cloro, nos daría menos 120 milivolts. Si se fijan, ahí está ponderado. El 90% de la permeabilidad es para el potasio. Si se fijan, está tiradito el potencial de membrana en reposo. ¿Hacia dónde? Hacia el potasio. Y eso es bueno. Malo sería que estuviera tiradito, pegadito al sodio, porque el sodio nomás es 8%. Entonces aquí está ponderado este potencial de membrana en reposo y nos dice la verdad. Miren, el ion al cual es más permeable la membrana, miren, muy cerca de él su potencial de membrana en reposo. ¿Sí se entiende hasta ahí, hijos? ¿Sí o no? Sí, Sí, profe. profe. Ok. Hay dos términos, equilibrio y estable. Fíjense bien, a ver si logro que se capte eso. Cuando yo vi el ejemplo para la ecuación de NER, estos iones, cada uno por separado, están en equilibrio, porque cada ion logró su objetivo. La membrana es permeable nomás a él, y también está estable, porque nomás a él es permeable, a cualquiera de estos ejemplos que puse. Está en equilibrio y está estable. Pero fíjense acá, aquí ninguno logró el equilibrio, ninguno, porque si el potencial aquí fuera de reposo de más 50 milivolts, este ion estaría en equilibrio y estaría estable porque logró su objetivo, el potencial de membrana estuviera en equilibrio con él, daría el mismo valor. Si fuera el calcio, también el valor de este potencial de membrana en reposo fuera de 120, estaría en equilibrio para el ion calcio y estaría estable para ese ion. Pero si se fijan, en la realidad, con este resultado, la célula está estable, nada más, pero no está en equilibrio ni para el cloro, ni para el potasio, ni para el sodio, ni para el calcio. La célula está estable, mas no está en equilibrio para cada ion. ¿Me explico? Sí, profe. Una célula que estuviera estable para un ion, nada más estaría estable y en equilibrio para ese ion. Pero aquí no, aquí nada más está en equilibrio. Y así es como trabajan las células. Hasta ahí vamos a ver el día de hoy. Vamos a pasar lista. Espero que sí se haya comprendido la clase. Vamos a pasar lista. Denme un segundo. Siempre batallo para estar buscando la... Miren mi perro. ¿Sí lo oyen? ¿Sí se oyen, hijo del perro? Sí. Muy poco, No. profe. Parece un lobo aullando. Tengo no sé qué tiene, ¿eh? Tengo un perro, un beagle. Lo compré porque andaba buscando un perro chiquito que no tirara pelo y que fuera muy hogareño. Y según yo estuve investigando, muy chiquito no es, hogareño es a morir, eso lo detesto, se exageró, la raza sí es, pero cuando lo llevé al veterinario me dijeron que escogí un perro horrible como mascota. Y le pregunté al veterinario, ¿por qué? Dijo, lo deja dormir en la noche.
Dije, sí, le dije yo, no ha servido toda la noche. No, me dice, esos perros ladran horrible y aullan toda la noche. Yo no he tenido esa experiencia aquí porque si la tengo, lo aplaco, lo educo a fuerzas, ¿no? La primera noche que no me queda dormir se va. Pero no, nunca he tenido ese problema. Pero tengo un gato y cuando ve al gato sí se pone a hacer ruidos raros, pero porque están jugando. Pero hoy está haciendo como tipo lobo, pensé que se está oyendo en la clase. No sé quién más tenga un beagle y si sea cierto lo que dice la veterinaria, que toda la noche dan lata, pero a mí el mío no me da lata. ¿Nadie tiene un beagle? No, profe, yo tengo huskies. No, esos destruyen todo, hasta donde sé. No sé si esté en lo correcto. Sí, es, profe. ¿A que sí? Tengo un amigo que tenía una moto y cuando salió no halló moto. Hijo, imagínense la moto. Pero claro, quiere mucho a su animalito y se la perdonó. Déjenme ver si están todos, porque este es el grupo grande. Denme un segundo. 3, 7, 28. 29, 30, 31. Faltan 3. No, faltan 4. Voy a tener que tomar lista. Dijo, no quería. Dije, ojalá estén todos. Pero ahí va. Rápido, por favor, me contestan y nos desconectamos. A ver. Rivera Esquivel. Déjenme acerco la computadora. Rivera Esquivel. Mistli. ¿Sí estoy bien? Sí, profe, presente. Perfecto. Vázquez Oropesa Carolina. Presente. Anguiano Holguín Marco. Presente. Falcón Texna Presente, profe. Carlos. Ya te puse asistente, hijo. Falcón Texna Carlos. Presente. Cardoso Ordóñez Catherine. Ok. Portugal. López Carolina. Presente. Holguín Olmos Jessica. Presente, profe. Martínez Núñez ¿Sí me Abril. escucha? Sí, hija, sí te escuché, ya le puse asistencia. Martínez Núñez Abril. Presente. Chávez Escárcega Jauri. Presente. ¿Sí se escucha? Sí, hija, sí. Valenzuela Alvarado Mariana. Lo que pasa es que también me tardo, hijo, porque estoy viendo la lista en la computadora y a veces veo la pantalla de la tableta para ver si hay algún comentario. Y en lo que vuelvo a enfocar, pues ahí me pierdo, ¿eh? Batallo para volver a enfocar. Martínez Castañeda, Daniela. Cázares Aldaco Ángel. Presente. No se escuchó. No sé si dijo presente o Ángel. Presente. Ok. ¿Ya habías tomado tu clase conmigo de anatomía? No, profe. ¿Por qué? No. De repente yo lo único que puedo identificar ahorita son las voces. Se me hizo voz que ya había tenido en otra clase, ¿verdad? Alumno en otra clase. Ok. Loya Villegas Alondra. Presente. Profe, le iba a decir que en la llamada se puede ver quién no está conectado para que ya no batalle tanto. Mire, en la llamada, hija, gracias por la información. Veo la lista. Por ejemplo, ahorita la voy a poner otra vez. Dice que somos 28. Obvio que uno de los 28 soy yo. Y en teoría hay 27 alumnos de 31. Ahorita no me contestaron 3. No contestándome el cuarto, hija. Los demás ya tienen asistencia y corto la lista. Pero sí la veo. Sí veo ahí la lista, pero nomás para ver el número, porque llevo mis anotaciones en la computadora. Pero son ahorita 28 incluyéndome. Me faltan 4.
Ya detecté a 3, pero gracias por la información, hija, ¿eh? Dorado Cedillo Luis. Presente. Ya lo vi, hija, mire. Aquí ya lo vi también. Ok. Ávila Luébano Cristian. Presente, profe. Ramírez Hernández Ani. Presente. García Moreno Maya. Presente. Borrego Martínez Valeria. Borrego Martínez Valeria. Borrego Martínez Valeria. Ok. Voy para atrás. Martínez Castañeda Daniela. Valenzuela Alvarado Mariana. Cardoso Ordóñez Catarín. Ya salió el cuarto. De ahí en adelante, todos tienen asistencia. Los voy a mencionar. Guzmán Medrano, Orona Sánchez, López Valdés, Carrillo Cárdenas, Esqueda Candela, Acosta Estrada, Carrillo Nogami, Núñez Ríos, Olivas Aguirre, Torres Terrazas, Cázares Valles, Bailón Salazar y Olvera Mesa. Todos ya tienen asistencia. Hijos, si no hay dudas, me despido y les deseo que tengan bonito fin de semana. Creo que hoy es el último día que nos vemos en la semana, ¿verdad? Bueno, media semana, lo que queda de semana y bonito fin de semana. Nos vemos. ¿Cuándo es el examen con ustedes, hijos? El martes.